Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén bien, bienvenidos a un devocional más. Y bueno, el día de hoy ya empezamos con el libro de Éxodo, ya empezamos con este libro el cual nos va a contener la historia de Moisés. Y bueno, muchas veces podemos comprender a este personaje, o muchos lo conocemos por el magno evento de haber partido el Mar Rojo en dos y que el pueblo hebreo haya pasado en seco. Pero bueno, el día de hoy este libro y los demás, los próximos tres, también se centran mucho en la vida de este personaje Moisés. Pero justamente el día de hoy vamos a empezar desde el inicio de este personaje, desde su nacimiento. Es importante destacar que este personaje, desde que fue un niño, podemos llamar a lo que nosotros llamamos un tipo de Cristo, porque fue alguien que ejemplificó a Jesucristo mismo también. El ejemplo que vemos en Moisés es que justamente se lanzó, como el pueblo hebreo estaba creciendo en gran manera, el reino egipcio, el faraón, mandó una orden en la cual de todos los niños hebreos, el que naciera niña vivía y el que naciera varón moría. Entonces, justamente era la ley que se tenía promulgada en ese entonces. Misma ley que también años después, junto con el rey Herodes, se proclamaría para tratar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, no ocurrió así. El Señor Jesucristo no murió en manos del rey Herodes. Y lo mismo ocurre con este personaje Moisés en Egipto. No muere a manos del faraón y es el libertador de los hebreos, el pueblo judío, del pueblo de Dios. Entonces, vamos a estudiar un poquito respecto a este personaje y para conocer la gran esencia de este personaje y el gran trabajo que Dios hizo, la grande obra que hizo el Señor en la vida de Moisés, es importante notar cómo fue el llamado de este personaje. Podemos darnos cuenta que, bueno, él fue salvado por la mano de la hija del faraón, quien también le puso una nodriza. Y bueno, las nodrizas eran mujeres para las cuales se les pagaba y cuidaban a los niños, se encargaban de la crianza de los niños. Da la casualidad que esta mujer también hebrea, pues da la crianza a este Moisés. Y bueno, la crianza que le da es del pueblo judío y él se identifica como parte del pueblo judío. Él sabía que era parte del pueblo judío. Y de hecho podemos ver que lo mismo que vimos con José, Moisés nunca se sintió parte de Egipto, siempre tuvo en puesta cuál era su permanencia en Dios, sabía que él era perteneciente a ese pueblo, porque justamente él dice, fíjate cómo dice el versículo 11 en el capítulo 2, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Independientemente de ello, cuando le menciona sus hermanos, deja ver un referente en que su posición era justamente de ellos, era con ellos, no era parte de los egipcios. Aún así, él habiendo sido criado en un palacio, aún así él crecido dentro de los contextos reales de el pueblo egipcio. Él nunca se sintió parte y todo el bienestar que él podía sentir nunca lo carcomió y nunca se sintió parte de Egipto. Y podemos ver que tuvo esa carga, pero vamos a ver cómo fue utilizado este hombre Moisés o qué ocurrió con este personaje. Fíjate el versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y te das cuenta también, estamos viendo en la historia de Moisés a un personaje que mató, que cometió un asesinato. Evidentemente eso era de desagrado de Dios, aunque la ley o los 10 mandamientos todavía no fuesen contemplados, ya se conocía que era de agrado y que era de desagrado para Dios. Entonces vemos que evidentemente un asesinato, aún así sea para alguien que no era parte del pueblo de Dios o no entraba en la promesa dada a Abraham, obviamente era algo que desagradaba a Dios. Y estamos hablando de un personaje del cual mató y huyó. Realmente huyó porque el faraón también quiso matarlo a raíz de haberse enterado del asesinato que había cometido Moisés. Él precisamente huye hacia la tierra de Madián. Pero ahora quiero ver lo importante. Fíjate el capítulo 3. Vamos a pasar al capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y fíjate aquí, muy interesante. Es interesante encontrar el contexto en el cual vivía Moisés, el contexto del cual venía Moisés. No era ajeno de que Dios conocía que Moisés venía huyendo. Pero aquí lo importante es que a Dios, en muchas de nuestras ocasiones, cuando Dios nos llama a servir, cuando Dios nos manda que le sirvamos, cuando Dios nos da el grande privilegio que sirvamos, vemos que es un Dios tan grande que no le interesa de dónde venimos. No le interesa el pecado que hayamos cometido para servirle. Y eso muestra en gran manera la misericordia de Dios, porque si el trabajo hacia Dios, un Dios santo, 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 dependiera de lo que yo pudiera hacer, dependiera de mis contextos, hermano, todos estamos fritos. Y es lo que podemos ver aquí ejemplificado en la vida de Moisés. No era un secreto de que, no era un secreto de que Moisés era un asesino para Dios. Dios conocía todas las cosas. Sin embargo, Dios, aprovechando de que Moisés estaba apartado porque estaba en tierra de Madián, lo ocupó para liberar al pueblo. Y todos los procesos, hermanos, por los cuales nosotros vivamos son necesarios para ponerlos, porque en algún punto llegará el momento en que tengamos que poner eso al servicio para nuestro Dios. Fíjate que dice que el Moisés tuvo que salir de esa tierra y tuvo que ir a aquel monte para ver a esa zarza ardiendo. Y le dijo Dios, aquí me van a adorar y esa va a ser la señal de que los voy a liberar, de que le voy a cumplir mi promesa. Fíjense cómo de estar fuera lo llama para que reconozca el terreno y él afiance su fe respecto a cuando ya los liberara de Egipto, que iban a llegar a la tierra prometida. Entonces, hermano, aquí lo que podemos notar es que nuestro Dios, primer punto, nuestro Dios es santo y eso lo podemos ver en el versículo número 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No es de que la tierra literal era santa y Dios por ser santa, ahí él tuvo esa comunión con Moisés. No, era santa porque Dios había puesto o había entablado ahí su comunión con Moisés. Era santa porque Dios ahí trabajó con Moisés. Era santa porque ahí Dios estaba, ahí la presencia de Dios estaba. Por eso aquel lugar es santo. Entonces podemos ver que nuestro Dios, es santo y el lugar al que Él llega lo hace que sea un lugar santo. Nosotros, cuando viene el Espíritu de Dios a cada una de nuestras vidas, no es de que seamos santos, es así como nos ve Dios a través de su Hijo Jesucristo, esto conforme a lo que nos enseña Efesios 1. Entonces, hermanos, podemos ver aquí una hermosa imagen de la santidad de Dios. Podemos ver aquí una hermosa imagen de la santidad de nuestro Dios y cómo a Dios, pese a esa hermosa santidad, también hay algo que se llama misericordia. Con esa misericordia trabaja también en los contextos de los cuales nosotros venimos para que así Él se lleve toda la gloria. Y el servicio a Dios no depende de mis capacidades o no depende
de mis contextos o qué tan bueno soy, porque dice la Biblia que todos somos malos, nadie busca a Dios. Depende de a quién Dios le plazca llamar. Y hermanos, es un servicio, es un honor servir a Dios. Entonces, el pasado, muchas veces el pasado lo ocupa el enemigo para hacernos sentir mal, decirnos que no somos merecedores. Y verdaderamente, hermanos, por como somos malos, no somos merecedores de trabajarle a Dios. Sin embargo, Dios es bueno y por esa bondad de Dios no actúa nuestra maldad, sino es la bondad de Dios, la misericordia de Dios por la cual podemos trabajar a su servicio sin importar nuestro pasado. Porque el pasado delante de los ojos de Dios es una cosa, pero Él ya nos ve como un fruto terminado. Amén. Entonces tenemos mucho que aprender y este es el hermoso llamado que Dios le hizo a este personaje Moisés y vamos a seguir estudiando sobre cómo siguió siendo la obra en este personaje. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo impactó la vida de este personaje también para, cómo impactó la vida de este personaje para el pueblo de Israel y cómo hoy en día sigue impactando en nuestras vidas y nos sigue dando enseñanzas espirituales al respecto. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Estamos aquí para servirles y bueno, cualquier cosa estamos al pendiente. Dios les bendiga y nos vemos mañana.